Llegué del trabajo pasadas las 9 de la noche, y el cuarto de mi hija estaba vacío. Mi hermano lo había convertido en bodega sin decirme una sola palabra. Caminé por el pasillo y la encontré ahí, dormida sobre un colchón delgado, junto a la puerta del baño, con su mochila del colegio como almohada. Esa noche no grité. El silencio de esa casa, después de tantos años dándolo todo, me dijo más que cualquier explicación que mi hermano pudiera inventar. Esa noche empaqué todo lo que teníamos y desaparecí con ella. ¿Alguna vez alguien de tu propia familia te hizo sentir que ya no tenías lugar en tu propia casa? Quédate hasta el final porque esta historia todavía tiene mucho que contar. Y si este tipo de historias te llega al corazón, suscríbete a Traición Confesada. Aquí nadie juzga lo que sentiste. Me llamo Camila Fuentes Rojas, tengo 34 años y trabajo como contadora en una empresa de logística en Guayaquil. Hace 2 años me divorcié de Andrés, el padre de mi hija Valentina, después de descubrir que llevaba meses mintiéndome sobre unas deudas que había contraído a mis espaldas. No fue un divorcio de gritos ni de platos rotos, fue de esos silenciosos, de firmar papeles con la garganta apretada y salir de una casa que ya no reconocía como mía. Cuando eso pasó, no tenía a dónde ir con una niña de 5 años recién cumplidos, así que hice lo que cualquier persona en mi situación hubiera hecho. Llamé a mi hermano. Ricardo es 4 años mayor que yo. Cuando murieron nuestros padres, con apenas 2 años de diferencia entre un funeral y otro, la casa de la calle Los Ceibos, en el norte de Guayaquil, quedó a nombre de los dos, 50% para él, 50% para mí, según la escritura que mi papá había dejado clara antes de enfermarse. Ricardo se quedó viviendo ahí con su esposa, Daniela, y sus 2 hijos. Yo me había ido a vivir con Andrés a un departamento en San Borondón. Durante años ese 50% mío fue solo un número guardado en una carpeta, algo de lo que ni siquiera hablábamos en las comidas familiares. Cuando le pedí a Ricardo que me dejara quedarme un tiempo con Valentina mientras me reorganizaba, no dudó. «Es tu casa también, Cami», me dijo por teléfono. Y yo lloré de alivio esa noche, sola en el cuarto de un hotel de paso, con mi hija dormida a mi lado y una maleta que contenía prácticamente todo lo que nos quedaba. Llegamos un martes de octubre, con 2 maletas grandes, una caja de juguetes y el olor a naftalina de una habitación que llevaba años sin usarse. Daniela nos recibió con una sonrisa que en ese momento me pareció sincera. Nos acomodó en el cuarto del fondo, el que había sido de mi papá, con vista al patio donde todavía crecía el guayabo que él sembró cuando yo tenía la edad de Valentina. Los primeros meses fueron, si soy honesta, buenos. Valentina se llevaba bien con sus primos, Mateo y Sofía, mientras yo terminaba de resolver el tema de la pensión alimenticia con Andrés y buscaba estabilidad en el trabajo. Yo insistí en aportar, para no sentirme una carga en una casa donde técnicamente yo también tenía derecho. Pagaba la mitad de la luz, la mitad del agua, compraba el gas, ayudaba con el mercado de fin de mes. Cuando el techo del garaje empezó a filtrar agua, puse $700 de mi bolsillo sin que nadie me lo pidiera. Cuando el carro de Ricardo se dañó, le presté $300 que nunca me devolvió y que yo tampoco reclamé, porque para eso era la familia, ¿no? Para sostenerse cuando el otro cojea. Tengo que admitir algo, porque esta historia no sería honesta si no lo dijera. Yo también tuve mis fallas, me acostumbré a ceder. Cuando Daniela decidía qué veíamos en la televisión de la sala, yo cedía. Cuando organizaba las comidas familiares y a mí ni me consultaban el menú aunque yo pusiera dinero, yo cedía. Cuando mis sobrinos entraban a mi cuarto sin tocar y tomaban los juguetes de Valentina sin pedirlos, yo cedía, y a veces hasta regañaba a mi propia hija cuando ella se quejaba, para no hacer olas. Aprendí, sin darme cuenta, a hacerme pequeña dentro de una casa que en el papel era mitad mía. Con el tiempo empecé a notar cosas. Comentarios de Daniela sobre cuánto tiempo más pensábamos quedarnos, dichos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Una vez, en una fiesta de cumpleaños de Sofía, escuché a Daniela decirle a su hermana, pensando que yo no estaba cerca, ya casi 2 años, y la Cami aquí, como si esto fuera un hotel. Me dolió, pero no dije nada. Me convencí de que estaba exagerando, de que Daniela tenía un carácter fuerte pero buen corazón, de que Ricardo, mi hermano, jamás dejaría que algo malo nos pasara a Valentina y a mí, en la que también era, legalmente,
mi propia casa. Valentina, mientras tanto, crecía entre esas paredes. Tenía 7 años ya. El pelo castaño que le llegaba a los hombros, una risa que se escuchaba desde la cocina cuando jugaba con sus primos en el patio, y una costumbre que a mí me partía el alma. Cada noche, antes de dormir, me pedía que revisara que la puerta de su cuarto estuviera bien cerrada, para que nadie entre sin avisar. Nunca entendí del todo por qué le importaba tanto esa puerta, hasta la noche en que descubrí que ya no tenía cuarto que cerrar. Esa mañana, antes de salir a trabajar, Ricardo había mencionado algo de pasada, mientras yo servía el café en la cocina. Oye, Cami, con Dani estábamos pensando en hacer unos cambios en la casa, para aprovechar mejor los espacios, me dijo, sin mirarme del todo a los ojos. Le pregunté qué tipo de cambios, y me contestó que ya hablaríamos con calma el fin de semana, que no me preocupara, que nada que te vaya a afectar. Le creí, como le había creído tantas veces antes, porque era mi hermano, porque habíamos crecido en la misma casa, porque enterramos juntos a nuestros padres, con apenas 2 años de diferencia, y eso, pensaba yo, tenía que significar algo. Salí esa mañana pensando en la reunión de cierre de mes que tenía en la oficina, en si me alcanzaría el tiempo para pasar por el colegio de Valentina antes de las 5, en la lista de pendientes de siempre. No tenía forma de saber que los cambios, de los que hablaba mi hermano, eran, exactamente, el cuarto de mi hija. Salí de la oficina a las 8:30 de la noche, porque el cierre de mes se había complicado con una factura que no cuadraba. Manejé los 20 minutos hasta la casa de los Ceibos con la radio apagada, cansada, pensando solamente en llegar, bañar a Valentina y dormir. El barrio, a esa hora, ya estaba en silencio, con las luces amarillas de los postes reflejándose en la humedad del asfalto, porque había llovido temprano esa tarde, y todavía se sentía el olor a tierra mojada mezclado con el de los almendros de la vereda. Estacioné frente a la reja, como siempre, y noté algo raro antes de entrar. Una pila de cajas de cartón junto al basurero de la calle, mojadas por la lluvia, con la esquina de un afiche de unicornios asomando entre el cartón deshecho. Era el afiche que Valentina tenía pegado sobre su cama desde que cumplió 6 años. El corazón me dio un vuelco, pero me dije que tal vez era otra cosa, que tal vez Daniela había hecho limpieza de closets, que no debía sacar conclusiones apresuradas. Entré por la puerta de la cocina, como siempre entraba, y el primer olor que me golpeó fue el de pintura fresca, ese olor químico y dulzón que se te pega en la garganta. Encontré a Daniela sentada en la sala, viendo televisión con el control remoto en la mano, tan tranquila como si fuera un martes cualquiera. «Hola, Cami, ¿ya comiste?», me preguntó sin levantar mucho la vista de la pantalla. Le pregunté, con la voz todavía calmada, ¿dónde estaba Valentina? «Debe estar en su cuarto, o en el pasillo, no sé», me contestó. Y algo en el pasillo, se quedó flotando en el aire como una advertencia que yo todavía no terminaba de entender. Caminé por el corredor que llevaba a los cuartos del fondo, el que durante 2 años había sido nuestro. La puerta de lo que fue la habitación de Valentina estaba entreabierta, y por la rendija salía una luz distinta a la que yo recordaba, más blanca, más fría. La empujé despacio. Adentro no había cama, ni el closet pequeño donde guardábamos su ropa, ni el afiche de unicornios, ni la mesita donde hacía las tareas. Había en cambio 2 bicicletas estáticas, cajas apiladas hasta el techo con la etiqueta de una tienda de repuestos que Ricardo manejaba desde hacía 1 año, un archivero metálico y olor a pintura fresca en las paredes, que ahora eran de un gris industrial en lugar del rosa pálido que Valentina había elegido conmigo en la ferretería, 2 años atrás, señalando el color en la pared de muestras con el dedo índice, emocionadísima. Me quedé parada en el umbral con la respiración cortada. Fue entonces cuando escuché una vocecita conocida, apagada, viniendo del pasillo, cerca de la puerta del baño. Caminé hacia allá y la encontré. Mi hija, de 7 años, sentada sobre un colchón individual tirado en el piso del corredor, con su mochila del colegio como almohada y una cobija que reconocí, la misma con la que dormía desde bebé, extendida sobre las baldosas frías. Tenía los audífonos puestos, viendo un video en una tablet vieja, y cuando me vio se le iluminó la cara. «Mami, llegaste», me dijo, y se levantó a abrazarme como si dormir en un pasillo fuera lo más normal del mundo. Ese abrazo, con su pelo oliendo a champú de manzana, fue lo que realmente me quebró por dentro, aunque nadie pudo verlo en mi cara.
¿Desde cuándo duermes aquí, mi amor?, le pregunté, tratando de que mi voz sonara tranquila, para no asustarla. Desde el lunes, me contestó, encogiéndose de hombros, como quien no le da importancia a algo que ya asumió como su nueva normalidad. El tío Ricardo dijo que iba a poner mis cosas en cajas y que después me iba a hacer un cuarto bonito en otro lado. La tía Dani dijo que aquí en el pasillo estaba bien por mientras, que no me preocupara. Sentí que me faltaba el aire, no de rabia todavía, sino de una tristeza física, concreta, que se me instaló en el pecho como una piedra. 4 días. 4 noches durmiendo en el suelo de un pasillo, mi hija de 7 años, sin que nadie, ni mi propio hermano, se hubiera dignado a llamarme al trabajo para decírmelo. Volví a la sala, sin poder disimular del todo la tensión en mi cuerpo. Daniela, ¿por qué Valentina está durmiendo en el pasillo?, le pregunté, con un hilo de calma que no sé de dónde saqué. Ella bajó el volumen del televisor, me miró de arriba a abajo, y contestó con una tranquilidad que me heló la sangre. Es que necesitábamos el cuarto para el negocio de Ricardo. Los repuestos ya no cabían en el garaje, y esa pieza estaba medio desperdiciada, para 2 personas nomás. Le pregunté por qué nadie me había avisado antes de sacar las cosas de mi hija. Se encogió de hombros. Te iba a decir, Ricardo, yo pensé que ya sabías. Tampoco es gran cosa, es un pasillo con colchón, no la está tirando a la calle. En ese momento entró Ricardo por la puerta principal, con las llaves del carro todavía en la mano, y al verme la cara supo inmediatamente que algo se había roto. Cami, te iba a llamar hoy en la noche, lo juro, me dijo, levantando las manos como quien se rinde ante la policía. Le pregunté, esta vez sin poder controlar del todo el temblor en la voz, ¿cómo era posible que hubieran movido las cosas de mi hija de un cuarto a un pasillo sin decirme absolutamente nada? ¿Cómo era posible que ella hubiera dormido 4 noches en el suelo mientras yo trabajaba para pagar, entre otras cosas, la mitad de esa misma casa? Es que tú casi no estás, Cami. Trabajas hasta tarde, y yo necesitaba resolver lo de las bicicletas y las cajas del negocio ya. No podía esperar, me dijo, como si eso justificara algo. Además, técnicamente ese cuarto era de nuestro papá, no de Valentina. Ustedes están aquí de arrimadas, con todo respeto. Esa frase, están aquí de arrimadas, se quedó vibrando en el aire como un eco que no terminaba de apagarse. Arrimadas. En la casa que, según la escritura firmada por notario que dormía en mi closet, era 50% mía. Miré a Valentina, parada en la entrada del pasillo, con esos ojos grandes que todavía no entendían del todo lo que pasaba, pero que sí entendían, con esa claridad brutal de los niños, que algo estaba profundamente mal. No lloré delante de ellos, no levanté la voz. Sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba 2 años cediendo, se apagaba de una vez, como quien cierra una llave que llevaba mucho tiempo goteando. Sé que esto duele escucharlo. A mí también me dolió vivirlo, ahí parada en ese pasillo, viendo a mi hija sobre un colchón en el suelo. Si tú también has sentido alguna vez que en tu propia familia sobrabas, dale like a este video. Es la forma en que me dices que no estoy sola en esto. Ricardo, le dije, con una calma que a él, lo noté en su cara, lo asustó más que cualquier grito. Mañana yo misma voy a acomodar a Valentina en algún lado. No te preocupes más por nosotras. Él intentó decir algo, una disculpa a medias, no es para tanto, vamos a resolverlo, pero yo ya había cargado a Valentina en brazos, aunque para su edad ya pesaba bastante, y caminé con ella hacia el cuarto del fondo, el que sí seguía siendo nuestro por ahora. Cerré la puerta detrás de mí. Me senté en el borde de la cama, con mi hija en las piernas, sintiendo su respiración calmarse poco a poco contra mi pecho, y miré el techo de esa habitación, el mismo techo bajo el que yo había dormido de niña, y entendí, con una claridad que hasta esa noche jamás había tenido, que no iba a pedir nada más en esa casa, iba a exigirlo. No dormí esa noche, pero tampoco lloré como hubiera esperado. Me quedé despierta, con Valentina respirando profundamente a mi lado, revisando en mi celular, con la luz al mínimo para no despertarla, la carpeta de fotos donde guardaba comprobantes de pagos, transferencias, recibos de compras para la casa. Ahí estaban, ordenados por fecha, los $700 del techo del garaje, los pagos de luz y agua de los últimos 2 años divididos exactamente a la mitad, la factura del gas,
las bolsas del mercado de fin de mes que yo llevaba cada quincena. No lo había guardado todo pensando en un futuro conflicto legal. Lo había guardado, sin darme cuenta, porque en el fondo de mí siempre supe que algún día iba a necesitarlo. A las 6 de la mañana, antes de que la casa despertara, salí con Valentina, todavía en pijama, envuelta en una cobija, y manejé hasta el departamento de mi mejor amiga, Julieta Andrade, enfermera del Hospital Luis Bernaza, que vivía sola a 15 minutos de ahí, cerca del malecón. Julieta abrió la puerta en pijama y en cuanto vio mi cara, no preguntó nada, simplemente nos hizo pasar, puso agua a calentar para el café y sacó una cobija extra para que Valentina siguiera durmiendo en su sofá. Cuéntame, me dijo sentándose frente a mí en la cocina pequeña, con el olor a café recién hecho llenando el ambiente y el sonido lejano de las gaviotas que a esa hora sobrevuelan el río Guayas. Le conté todo, sin dramatismo, con la misma voz calmada que había usado la noche anterior frente a Ricardo. Cuando terminé, Julieta se quedó en silencio un momento y luego me dijo algo que se me quedó grabado. Camila, tú no eres arrimada en ningún lado. Esa casa es tuya. Es hora de que actúes como si lo supieras. Ese fin de semana no llamé a Ricardo ni a Daniela. No contesté los 3 mensajes de voz que Ricardo me dejó el sábado por la tarde, disculpándose a medias, ni el mensaje de texto de Daniela que decía, textualmente, no fue para tanto, no seas dramática. Ya hablamos con Ricardo de acomodar mejor a la niña. Guardé cada mensaje como evidencia, con capturas de pantalla fechadas, en una carpeta nueva de mi celular que llamé, sin ironía, Los Ceibos. El lunes, en lugar de ir directo a la oficina, pedí mediodía libre y fui a buscar la carpeta con la escritura original de la casa, la misma que había guardado en mi closet desde la muerte de mi papá y que casi nunca había vuelto a abrir. La leí completa, línea por línea, sentada en la sala del departamento de Julieta mientras Valentina veía dibujos animados en la habitación de al lado. Ahí estaba, en lenguaje notarial, claro como el agua, 50% de la propiedad ubicada en la calle Los Ceibos, Manzana 14, Solar 6, a nombre de Camila Fuentes Rojas. 50% a nombre de Ricardo Fuentes Rojas, sin ambigüedades, sin excepciones para arrimadas. El martes por la mañana pedí una cita con una abogada que una compañera de la oficina me había recomendado meses atrás, cuando yo todavía ni sospechaba que la iba a necesitar, la doctora Marisol Peña, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, con oficina en el centro de Guayaquil, cerca de las calles Chile y Aguirre. Llegué puntual, con la carpeta de documentos bajo el brazo, la escritura, las capturas de los mensajes de Daniela y Ricardo, las fotos que había tomado esa misma noche del cuarto de Valentina, convertido en bodega, y hasta una foto vieja de la habitación pintada de rosa que había guardado sin saber por qué. La doctora Peña, una mujer de unos 45 años, con lentes de marco delgado y una forma de hablar pausada que de inmediato me tranquilizó, revisó todo con calma, tomando notas en un cuaderno amarillo. Camila, usted es copropietaria legítima de ese inmueble, me dijo después de casi una hora de revisión. Su hermano no tiene ninguna potestad para decidir unilateralmente qué se hace con los espacios de esa casa, y mucho menos para desalojar a una menor de su habitación sin su consentimiento. Usted tiene 2 caminos: llegar a un acuerdo de partición amistosa, donde él le compre su porcentaje o usted el de él, o solicitar la partición judicial del bien si no hay acuerdo. Le pregunté, con la voz firme por primera vez en días, cuál era el camino más rápido y más limpio. Ella me explicó que lo primero era enviar una comunicación formal, a través de una notaría, exigiendo una respuesta clara sobre 2 opciones: que Ricardo comprara mi 50% a valor de mercado, con un plazo definido, o que se procediera a la venta del inmueble y la repartición proporcional del dinero. Esto no tiene que ser una guerra, me dijo, mirándome fijamente por encima de sus lentes. Tiene que ser un procedimiento, frío, documentado, legal. Así es como se protege usted, y así es como se protege su hija. Esa frase se me quedó grabada durante los días siguientes, mientras armaba, pieza por pieza, un plan que no tenía absolutamente nada de improvisado. Esa misma semana, sin decirle nada a nadie de mi familia, empecé a buscar departamento. Encontré uno pequeño, de 2 habitaciones, en un edificio nuevo cerca del colegio de Valentina,
en la zona de Urdesa, con un cuarto para ella con ventana grande hacia un parque, algo que en Los Ceibos jamás había tenido del todo. Firmé el contrato un jueves por la tarde, con Valentina sentada a mi lado, jugando con un lápiz mientras yo firmaba página por página, sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que estaba construyendo algo desde cero, y no solo sosteniendo lo de los demás. No le dije nada a Ricardo de mis planes. Seguí yendo a la casa de Los Ceibos solo lo necesario, a recoger cosas puntuales, siempre con Valentina, siempre de día, siempre documentando con fotos discretas el estado del cuarto convertido en bodega, por si en algún momento la doctora Peña las necesitaba como evidencia adicional. Ricardo intentó hablar conmigo un par de veces, con ese tono conciliador que usan las personas cuando sienten que algo se les está yendo de las manos. «Cami, en serio, vamos a arreglar esto, no seas fría conmigo», me dijo una tarde, parado en la puerta de la cocina mientras yo guardaba unos platos de Valentina en una caja. No le contesté con rabia. Le contesté con una calma que, ahora lo sé, fue mucho más efectiva que cualquier grito que hubiera podido darle. «Ricardo, esto ya no se arregla hablando en la cocina. Vas a recibir una carta de mi abogada esta semana». Su cara, en ese momento, cambió por completo. Por primera vez en años, mi hermano me miró como si de verdad me viera. Ahora viene lo que nadie en mi familia esperaba. Pero antes de contártelo, activa la campanita para que no te pierdas ninguna historia de traición confesada. Porque la justicia silenciosa siempre llega, aunque tarde en mostrarse. El viernes de esa misma semana, la doctora Peña envió, a través de la Notaría 10ª de Guayaquil, una comunicación formal dirigida a Ricardo Fuentes Rojas, notificándole que, como copropietaria del inmueble ubicado en la calle Los Ceibos, Manzana 14, Solar 6, yo exigía una de dos alternativas en un plazo de 30 días calendario: la compra de mi 50% de participación a un valor de mercado que un perito independiente determinaría, o el inicio del proceso de venta del bien y su repartición proporcional entre ambos copropietarios. El documento incluía, además, un desglose detallado de los aportes económicos que yo había realizado a la vivienda durante los últimos 2 años, con fecha, monto y concepto de cada uno, los $700 del techo, las cuotas mensuales de servicios básicos, los $300 que le había prestado a Ricardo y nunca me devolvió, ahora consignados como parte del historial de aportes, no como reclamo de deuda personal, sino como evidencia de mi involucramiento económico real en esa propiedad. Ese mismo viernes, sin esperar respuesta de nadie, contraté un camión de mudanza pequeño y, con ayuda de Julieta y un compañero de trabajo, saqué de la casa de Los Ceibos todo lo que nos pertenecía: la cama, el closet pequeño, las cajas con su ropa que Ricardo había apilado en el pasillo, sus juguetes, sus libros del colegio y hasta el afiche de unicornios, rescatado del cartón mojado del basurero, que Valentina insistió en conservar, porque igual se ve bonito. Hice un inventario fotográfico de cada objeto que sacamos, con fecha y hora, no porque desconfiara de que Ricardo fuera a acusarme de robo, sino porque la doctora Peña me había enseñado, en esas semanas, que la tranquilidad se construye documentando, no confiando a ciegas. Daniela me llamó ese mismo viernes por la tarde, mientras yo cargaba la última caja al camión. No contesté la llamada en el momento. Terminé de acomodar las cosas. Me aseguré de que Valentina estuviera bien sentada en el asiento trasero del carro con el cinturón puesto, y solo entonces, ya en el camino hacia el nuevo departamento, le devolví la llamada con el altavoz del carro, en un tono que ni yo reconocía como propio, firme, sin temblor, sin necesidad de levantar la voz. «Camila, esto es una exageración total. ¿Te vas a ir así, sin avisar, como una loca?», me dijo Daniela, con esa mezcla de indignación y sorpresa que tienen las personas que nunca esperaron que alguien les pusiera un límite real. Le contesté que no me estaba yendo, así, sin avisar. Llevaba semanas avisando, a través de mi abogada, y que lo demás, el que ellos no hubieran querido escuchar, no era mi responsabilidad. Colgué antes de que pudiera contestarme, no por grosería, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no le debía a nadie el peso completo de una conversación que ya había tenido, de sobra, con la persona correcta, mi abogada. El sábado siguiente, mientras Valentina y yo armábamos su cuarto nuevo,
pegando ella misma el afiche de unicornios en la pared, con una energía que llevaba días sin verle. Decidí también, por consejo de la doctora Peña, formalizar la cancelación de cualquier compromiso financiero conjunto que aún mantuviera con la casa de los Ceibos. Fui al banco donde tenía una cuenta de ahorro programado que compartía con Ricardo desde hacía años, destinada originalmente a emergencias familiares, y solicité el retiro de mi parte proporcional, exactamente $1,240 que había ido aportando mes a mes, y el cierre de mi vinculación a esa cuenta. La ejecutiva del banco me preguntó, siguiendo el protocolo, si quería dejar alguna nota para el cotitular. Le dije que no, que ya todo estaba dicho por los canales correspondientes. También cambié, esa misma semana, el domicilio registrado en mis documentos personales, en el trabajo, en la cédula de Valentina para el colegio, en el seguro médico de las dos. Cada trámite, hecho uno por uno, con calma, sin urgencia artificial, me daba una sensación extraña, casi física, de estar recogiendo pedazos de mí misma que había ido dejando regados en esa casa durante 2 años. La doctora Peña me llamó el martes siguiente para informarme que Ricardo, a través de un abogado contratado a último minuto, había respondido a la notificación notarial pidiendo una prórroga de 15 días para evaluar sus opciones financieras, lo cual, me explicó ella, era completamente normal y esperado, porque comprar el 50% de una propiedad no es algo que se resuelva de un día para otro, sobre todo si la otra parte no contaba con ese dinero disponible. Le pregunté si eso significaba que el proceso se iba a alargar mucho más. Ella negó con la cabeza, con esa calma profesional que ya empezaba a contagiarme. Camila, esto va a tomar el tiempo que tenga que tomar, pero usted ya hizo lo más importante. Puso los límites de forma legal, documentada, sin dejar espacio para que la manipulen o la hagan sentir culpable. Ahora el tiempo trabaja a su favor, no en su contra. Colgué esa llamada sentada en el balcón pequeño de mi departamento nuevo, viendo a Valentina jugar en el parque de abajo con 2 niñas que acababa de conocer esa misma tarde, con el sonido de sus risas subiendo hasta donde yo estaba, y sentí, por primera vez en meses, que el aire que respiraba era completamente mío. Todo cambió cuando el perito independiente, contratado a través de la notaría, entregó la valoración oficial del inmueble de los Ceibos, $190,000, lo que significaba que Ricardo debía conseguir $95,000 para comprar mi parte, o enfrentar la venta forzosa de la casa donde había vivido toda su vida adulta. Fue la doctora Peña quien me llamó para contarme que Ricardo, al recibir esa cifra, había entrado en pánico real, algo que ella pudo notar por el tono desesperado de su abogado en la última reunión de mediación. Esa misma tarde, antes incluso de que yo pudiera procesar del todo la noticia, empezaron a llegar los mensajes. El primero fue de Ricardo, a las 7:30 de la noche, un audio de casi 3 minutos donde su voz, normalmente segura, sonaba quebrada, distinta. Cami, por favor, llámame, esto se nos salió de las manos. Yo no pensé que ibas a llegar tan lejos. Nosotros no tenemos cómo conseguir esa plata. Vas a hacer que perdamos la casa de nuestros papás. ¿Es eso lo que quieres? Escuché el audio completo, sentada en la cocina de mi nuevo departamento, mientras Valentina hacía la tarea en la mesa del comedor, tarareando una canción que había aprendido en el colegio esa semana. No sentí la satisfacción que quizás alguien esperaría. Sentí, sobre todo, una tristeza tranquila, la de saber que las consecuencias de nuestras decisiones, tarde o temprano, siempre nos alcanzan, sin necesidad de que nadie las provoque a propósito. Daniela llamó al día siguiente, varias veces seguidas, hasta que finalmente contesté, parada en el pasillo de mi trabajo, en un momento en que sabía que podía hablar sin que Valentina escuchara nada. Su tono había cambiado por completo desde aquella primera llamada, donde me acusaba de exagerada. Ahora era casi un ruego. Camila, por favor, entiende que nosotros con los niños no tenemos a dónde ir. Esa casa es todo lo que tenemos. No puedes simplemente dejarnos un tiempo más, esperar a que juntemos el dinero, no sé, 1 año, 2 años, le contesté, con la misma calma que había sostenido durante todo el proceso, que el plazo legal ya había sido establecido por la notaría y que cualquier extensión tendría que negociarse formalmente a través de las abogadas, no por teléfono, no con ruegos de último momento.
Daniela, hace un mes tú misma me dijiste que era un pasillo con colchón, que no era gran cosa. Ahora entiendes lo que significa perder un espacio sin que nadie te avise. Del otro lado hubo un silencio largo, y después apenas un «eso no es justo», antes de que la llamada se cortara. El momento más difícil llegó un domingo por la tarde, cuando Ricardo se apareció, sin avisar, en la puerta del edificio de mi nuevo departamento. El portero me llamó al intercomunicador para preguntarme si autorizaba el ingreso de un señor que dice ser su hermano. Bajé sola, dejando a Valentina viendo una película con Julieta, que había venido a visitarnos esa tarde. Encontré a Ricardo parado en la vereda, con la ropa arrugada, ojeras profundas bajo los ojos, una versión de mi hermano que no reconocía del todo. «Cami, te lo pido como hermano, no como el dueño de la mitad de una casa», me dijo, con la voz rota. «Perdóname por lo del cuarto, en serio, fue una estupidez. Yo estaba estresado con el negocio y no me di lo que estaba haciendo, pero no puedes hacernos esto, vamos a perder todo». Lo miré un largo rato antes de contestar. Sentí, honestamente, algo de compasión, porque a pesar de todo seguía siendo mi hermano, quien me había enseñado a andar en bicicleta en esa misma calle. Pero también sentí, con una claridad que ya no me abandonaba, que la compasión no podía volver a ser la excusa para desaparecer dentro de mí misma otra vez. «Ricardo, ustedes no van a perder todo. Van a perder la mitad de una casa que legalmente nunca fue completamente de ustedes. Y si no consiguen comprar mi parte, se va a vender, y cada uno se va a quedar con lo que le corresponde para empezar de nuevo. Eso no es una tragedia, es lo justo». Él intentó insistir, mencionó a mis sobrinos, mencionó el guayabo que sembró nuestro papá, pero yo ya no me moví de mi posición. El guayabo lo sembró papá para los dos, no solo para ti. Y tu hija también va a entender algún día lo que significa que le quiten un espacio sin avisarle. Espero que no le toque aprenderlo como le tocó a Valentina. Se fue esa tarde sin una respuesta clara de mi parte, porque no había nada más que negociar fuera de los canales legales ya en marcha. Los días siguientes trajeron más mensajes, algunos de disculpa genuina, otros con un tono más amenazante, como uno de Daniela insinuando que iba a contarle a toda la familia lo egoísta que estaba siendo, amenaza que no me quitó el sueño, porque sabía que cualquiera que conociera los detalles completos de lo que había pasado con Valentina entendería de qué lado estaba la razón. La doctora Peña, mientras tanto, seguía trabajando con la frialdad profesional que tanto necesitaba yo en ese momento, recordándome que el pánico de la otra parte no era mi responsabilidad de resolver, sino la consecuencia natural de decisiones que ellos mismos habían tomado. Al final, Ricardo consiguió un préstamo hipotecario, con ayuda de sus suegros, para comprar mi 50% de la casa de los Ceibos. El proceso completo, desde la primera notificación notarial hasta la firma final, tomó poco más de 4 meses. El día que firmamos los documentos en la notaría, Ricardo llegó solo, sin Daniela, y antes de irnos me dijo, con una humildad que no le había escuchado en años: «Gracias por no haberte ensañado, Cami. Sé que pudiste hacerlo mucho más difícil». Le contesté que nunca busqué hacerle daño, solo que dejaran de tratarnos, a Valentina y a mí, como huéspedes en un lugar que también era nuestro. Nos despedimos con un abrazo breve, uno donde ya no había deuda pendiente ni resentimiento fingido, solo dos hermanos aprendiendo, tarde pero a tiempo, a respetarse desde la distancia justa. Hoy, Valentina duerme en un cuarto propio, con ventana grande hacia el parque, con el afiche de unicornios pegado en la pared, con una puerta que ella misma cierra cada noche sin necesidad de pedirme que la revise, porque ya sabe, en el cuerpo, que nadie va a entrar ahí sin avisar. Cada tanto habla con sus primos por videollamada, porque decidí que el conflicto entre adultos no tenía por qué romper del todo el vínculo entre los niños, y esa es una de las decisiones de las que más orgullosa me siento. Con Ricardo tenemos una relación distante pero cordial, de mensajes de cumpleaños y encuentros ocasionales, sin las capas de deuda emocional que antes cargábamos sin darnos cuenta. Con Daniela, la verdad, ya no hablo, y está bien así. Aprendí, en todo este proceso, que poner un límite no siempre se parece a lo que la gente imagina. No fue un grito, no fue una escena, no fue siquiera una discusión larga. Fue una carpeta de documentos ordenada por fecha, una llamada a una abogada, una firma en una notaría. Fue, sobre todo,
Decidir que el amor por la familia no puede pedirme, nunca más, que mi hija duerma en un pasillo mientras alguien más decide que su cuarto se aprovecha mejor, de otra forma. Si algo quiero que te lleves de esta historia es esto. Los límites silenciosos, los que se sostienen con calma y con papeles en regla, casi siempre pesan más que cualquier grito. Si llegaste hasta aquí, esta historia probablemente te tocó de alguna forma. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien de tu familia cruzó una línea que no debía, y tú tuviste que aprender, como yo, a poner límites en silencio? Suscríbete a Traición Confesada si todavía no lo has hecho. Nos vemos en la próxima historia, porque la familia también traiciona.